Y por favor me indican si voy a compartir pantalla. Por favor me indican si están observando un documento que dice conformación de base de datos de tipos de clientes potenciales. Sí, señor. Bueno, jóvenes, antes de que yo les hable de este contenido, lo fundamental es que ustedes tengan presente de que para desarrollar esta actividad sabemos que es la fase análisis en la cual estamos. Los contenidos que vamos a hablar aquí es para que nosotros podamos desarrollar la actividad de aprendizaje número 2. Claro, una vez que yo les explique estas diapositivas con lo que tenga que ver con la segmentación del mercado y las variables que existen, tanto geográficas como demográficas, como psicográficas o como con- comportamentales, les voy a mostrar también los lineamientos para que ustedes sepan cómo van a hacer la actividad, qué tipo de actividad se necesita en la segmentación del mercado y por dónde ustedes lo van a enviar. Lo más importante es que sabemos que a pesar de que yo les doy los lineamientos para que ustedes puedan tener las bases fundamentales para que puedan hacer la actividad de aprendizaje, también ustedes tienen que dar lectura a cada uno de los lineamientos específicos. Entonces miramos, para iniciar, miramos que dice conformación de base de datos por tipos de clientes, pero nos están diciendo unos tipos de clientes, pero profe, ¿qué tipos de clientes son? Nos están diciendo clientes potenciales. Bueno, entonces, iniciemos directamente organizando qué es un cliente potencial. Miramos que cuando hablamos nosotros de cliente potencial, hacemos referencia a la persona que está dispuesta a comprar nuestros servicios y nuestros servicios y productos. Está dispuesto, o sea, ella aún no la ha comprado, pero esa persona, aunque no lo ha comprado, ella está dispuesta a comprar nuestros productos y servicios porque ella cumple y tiene el perfil en este caso y la necesidad y la capacidad de hacerlo. O sea que son los clientes que son objetivos, ¿cierto? De nuestros bienes o productos que la empresa en este caso va a ofrecer para que nosotros podamos en este caso, mediante un marketing, podamos venderles a ellos la iniciativa de poderles generar, en este caso, digamos, la necesidad de adquirir nuestros productos o servicios. Entonces, cuando hablamos nosotros de clientes potenciales, vuelvo y le digo, son clientes que aunque aún no han comprado nuestros productos, son los que están dispuestos a adquirir los bienes y servicios que nosotros ofrecemos. Entonces, miramos que esta actividad tiene unos objetivos muy fundamentales, que entre los objetivos, después de que nosotros terminemos de hacer o demostrar todos los contenidos y la guía de aprendizaje que tenemos que realizar, ustedes tienen que recopilar una información, ¿cierto? En una base de datos teniendo en cuenta los clientes potenciales. ¿Y cómo lo van a recopilar ustedes? Mediante una segmentación de mercados, mediante los tipos de recolección de datos que existen. Nosotros miramos qué tipo de recolección de datos se puede ajustar a lo que efectivamente nosotros vamos a realizar. Y una vez de que hagamos los tipos de datos, nosotros vamos a coger, los vamos a hacer, los vamos a organizar de acuerdo a las, digamos, a las preguntas que más frecuencia tengan. Pero antes de que nosotros iniciemos con esa actividad es muy fundamental nosotros tener presente cuáles son los objetivos específicos de esta actividad. Entonces miramos que los objetivos específicos es demostrar la conformación de bases de datos a partir de una caracterización de los clientes. Cuando yo hablo de caracterización de los clientes, hago referencia a que nosotros vamos a identificar específicamente qué tipo de clientes hay, sexo, edad, dónde están ubicados, ¿cierto? ¿A través de qué? De una segmentación de mercado. Y también nosotros vamos a entender el proceso de segmentación de mercado como base para recopilación, de recolección y organización de los datos. O sea, que nosotros cuando hagamos una específica segmentación de mercado, la información no se va a quedar allí. Miramos que la segmentación es el punto de partida para sabemos dónde vamos a ir, cuál es el mercado meta, ¿cierto?
¿Dónde están nuestros clientes potenciales? Eso lo hacemos nosotros mediante una segmentación de mercado, o sea, miramos que este es un conjunto que nos van a permitir saber cuáles son las necesidades y las características de cada uno de los clientes. Entonces, como le informé anteriormente, ¿qué es un cliente potencial? Yo le informé que cuando hablamos de un cliente potencial, es una persona que aunque no compra nuestros productos, él cumple con el perfil de adquirir, digamos, nuestros bienes y servicios que nosotros específicamente ofrecemos. O sea que en pocas palabras, ese cliente potencial es el punto de partida, ¿cierto? Que nos identifica a quién le vamos a vender. O sea, ya sabemos nosotros a través de unos trabajos, digamos, una segmentación de mercado, nosotros ya identificamos cuál es nuestro cliente potencial. Pero para saber tenemos que conformar una base de datos, ¿cierto? Para identificar cuáles son los clientes potenciales. Entonces, eso nos permite establecer, mis estimados estudiantes, algo muy fundamental dentro del proceso, cuál es el mercado meta. Entre otros, cuando hablamos de mercado meta es porque definimos el objetivo, efectivamente, que nosotros tenemos directamente en, en el mercadeo. Es el punto de partida, ¿cierto? ¿A quiénes vamos a atender? ¿Cuál es el mercado meta para que efectivamente nosotros vamos a prospectar y vamos a hacer el marketing hacia cada uno de esos clientes? En ese sentido, nosotros tenemos que tener varios conceptos cuando nosotros hablamos de conformación de base de datos. Nosotros cuando hablamos de conformación de base de datos, lo primero que tenemos que tener presente, mis estimados estudiantes, a pesar de que existen unas variables, son cuatro tipos de variables, ustedes en el caso están observando dos, pero para recopilar la información en las variables existen unas técnicas de recolección y miramos que son muchas, mis estimados estudiantes, para nosotros poder conformar una base de datos, ¿cierto? Y poder identificar los posibles clientes potenciales. Para ello existen muchas técnicas y muchas bases de recolección de datos, o sea que en ese caso podemos identificar de que esas bases de datos son instrumentos o son mecanismos que, como les diría, que nosotros podemos usar y reunir para poder adquirir información. ¿Cierto? Y esa información la podemos tener para poder tomar decisiones con un objetivo específico. Por eso cuando hablamos de técnicas, porque efectivamente existen muchas y entre las técnicas miramos cuál de ellas se puede ajustar más. Yo les voy a decir, jóvenes, que la verdad sí es que existen muchas técnicas, pero nosotros cuando estamos hablando ya de segmentación de mercado, les voy a decir las más comunes, ¿sí? Pues las que más estén a nuestro alcance. Entonces miramos que para recolección de datos, para conformación de base de datos, existen muchas técnicas y la principal es la observación. Miramos que cuando nosotros hablamos de observación, como su nombre lo indica, solamente es apreciar los comportamientos y fenómenos y situaciones, ojo, y hay una cosa clara muy fundamental, sin intervenir directamente con la persona que directamente es objetivo. O sea que nosotros mediante la observación puede ser un mecanismo también de recolección de información. La diferencia que hay es que nosotros no vamos a intervenir directamente, solamente nosotros mediante la observación es que vamos a hacer el levantamiento de lo que efectivamente tenemos o lo que requerimos. También tenemos la entrevista, pues la entrevista pues ya sabemos que es una conversación estructurada, pues en este caso está enfocada en recoger la información que directamente nosotros tenemos, pero esa información es detallada, ¿cierto? Entonces lo que buscamos en nosotros es resolver ciertos procesos o ciertos mecanismos estructurados para que nos permitan a nosotros definir mediante la entrevista qué, qué tipo de informe nosotros tenemos o queremos. En este caso, mediante la conformación de base de datos, la entrevista también es un método muy fundamental porque nos va a permitir tener, en este caso, la relación directa con la persona que de una u otra manera es objetivo para nosotros identificar si puede ser nuestro cliente. Y la más usada es la encuesta, que es el conjunto de preguntas. O sea, nosotros podemos definir la encuesta, sí, como un conjunto de preguntas que van dirigidas, en este caso, para conocer unos hechos específicos. Y esas preguntas, hay una característica muy fundamental en la encuesta, porque la podemos hacer en línea. La mayoría de las encuestas ya están haciendo en línea, ¿cierto?
o también las podamos hacer vía telefónica de acuerdo con los mecanismos que ustedes tengan. O sea que esos datos que nosotros podemos obtener en las preguntas, en las encuestas, Dios mío, las podemos hacer con preguntas abiertas o con preguntas cerradas. Cuando hablamos de preguntas cerradas, es sí o no, o preguntas abiertas cuando uno le da opción a la persona o al cliente que responda una pregunta que directamente tenga su propia apreciación. Entonces miramos que cuando nosotros hablamos de esos tipos de recolección de datos y hablamos de segmentación de mercado, cuando nosotros vamos a segmentar el mercado es porque nosotros necesitamos unas estrategias. ¿Y qué estrategias vamos a tener? ¿Por qué hablamos de estrategias? Porque estamos hablando de base de datos. Y la base de datos, ¿cómo? Aquí dice base de datos. ¿Y la base de datos cómo la vamos a organizar? Con una recolección. Entonces nosotros tenemos que definir cuál es la estrategia, cuáles son los mecanismos para que nosotros podamos hacer esa base de datos. Y para la segmentación de mercado hay que tener en cuenta cuatro variables, jóvenes, y es muy fundamental que ustedes tengan estas cuatro variables. ¿Y por qué les enfatizo en las cuatro variables? Porque con relación a las cuatro variables que les voy a demostrar aquí, que vamos a mostrar aquí, con estas cuatro variables que nosotros vamos a organizar los datos que más frecuencia se den en correlación a esta actividad. Yo, después de que les explique esta parte conceptual, yo también me puse en la posición de ustedes, también hice mi proceso y les voy a mostrar cómo lo elaboré para que ustedes más o menos tengan mecanismos y tengan una base de partida para que puedan definir ustedes cómo puedan hacer su actividad de aprendizaje, en este caso la número 2. Entonces miramos que ya sabemos que existen muchas técnicas para recolección de datos, entre ellos tenemos la encuesta, la observación o cualquier otro tipo que ustedes quieran para que ustedes puedan utilizar al final los datos y puedan tener claridad sobre cada uno de ellos. Pero ahora, cuando nosotros vamos a hacer la segmentación de mercado, porque hasta allá es que vamos a llegar, existen unas variables. Y miramos que entre las variables que existen tenemos las variables geográficas. Jóvenes, y como su nombre lo indica, miremos que dice geográficas. Cuando decimos variables geográficas, nosotros definimos esas condiciones como unas condiciones de localidades, como área. Cuando hago relación a área, hago relación a territorio, ¿cierto? A regiones, ciudades. Entonces, de acuerdo con el proyecto que nosotros tengamos de mercadeo o con cobertura de mercado, nosotros definimos qué tipo de área a nivel geográfica es que nosotros vamos a prospectar o vamos a identificar nuestros clientes potenciales. Cuando hablo de clientes potenciales, recordemos que son los clientes que no han comprado aún nuestro producto o servicio, pero sí tienen las características para adquirirlo. Entonces, esos clientes son los objetivos para que nosotros podamos hacer una segmentación de mercado para mirar qué participación mediante un buen marketing tenemos nosotros ahí en el mercado que efectivamente está. De lo primero que tenemos que saber en qué lugar están y no solamente el lugar, saber efectivamente cuál es su nivel de ingresos, cuál es la edad. Entonces miramos que esas variables son muy fundamentales porque nos permite tener cada uno, tener cada uno de ellos, cuál es su cultura, cuál es su religión, cuáles son sus costumbres, cuál es la forma de gobierno. Entonces miramos que cada uno de ellos nos permite tener. Entonces cuando hablamos de variedad geográfica, miramos que cuando nosotros tenemos en cuenta las diferentes áreas que nosotros necesitamos, en este caso, laborar. O sea que nosotros tenemos que dividir, en este caso, el mercado en diferentes segmentos, pero en partes geográficas. Y cuando hablamos de partes geográficas, hacemos relación a regiones, ciudades, áreas, localidades, donde vive la gente, las características similares, forma de gobierno, cultura, religión, costumbre. Entonces miramos que a este tipo de variables, cuando miro variables geográficas, es cuando realmente nosotros nos referimos a ello. Ahora, miramos que aquí dicen variables demográficas, ¿cierto? Ahora, las variables demográficas, ¿cuáles son? Como su nombre indica, nos permiten establecer datos estadísticos, ¿cierto? Entonces, estas variables demográficas son muy fundamentales porque cuando nosotros hablamos de datos estadísticos, son datos numéricos que también tienen que estar allí. Entonces, miramos que entre ellos, estas variables nos permiten definir el perfil del consumidor. Pero en ese caso, el perfil del consumidor tiene que tener una manera objetiva. Y en esas variables jóvenes, lo que nosotros tenemos en cuenta
son variables medibles. Entonces ya tenemos la edad, ¿cierto? Perdón, el ciclo de vida, el género, tenemos el nivel socioeconómico, los ingresos, estado civil, ocupación, educación, religión. Miramos que en esta parte, cuando nosotros preguntamos por la edad de alguien, es porque nosotros estamos hablando de una variable demográfica. Cuando nosotros hablamos dónde vive, ¿cierto? Es porque estamos hablando de una variable geográfica, porque ahí estamos hablando del lugar. Entonces, como para que ustedes, poco a poco, después de que ustedes vayan a dar lectura a los contenidos que existen para el desarrollo de esta actividad, más o menos ustedes se vayan ubicando de acuerdo o acorde al tipo de preguntas que existen, qué tipo de variables nosotros podemos, digamos, direccionar de acuerdo a las características que tienen cada una de las variables. Entonces miramos que cuando hablamos de ese tipo de variables demográficas es porque ya directamente miramos la ocupación, el estado civil, la educación, miramos la etnia, ¿cierto? Nivel socioeconómico, y son los tipos de variables que nos permiten definir al consumidor de manera objetiva. Entonces miramos que ya hemos hablado de dos tipos de variables. Hemos hablado variables geográficas donde efectivamente nosotros hablamos del territorio, donde mira la forma de gobierno, la región, las costumbres, y que esas personas tengan características similares. Y las variables demográficas, cuando hablamos de la edad, ciclo de vida, género, nivel socioeconómico, ingresos, estado civil, ocupación, educación, religión, entre otros. Entonces, en ese sentido tenemos que tener presente para la segmentación del mercado, para adquirir esa base de datos, tenemos que tener claro esos dos tipos de variables, aunque faltan dos más, sabemos que faltan la psicográfica y la conductual, pero es muy fundamental que ustedes las tengan presentes. Jóvenes, hasta allí cómo vamos, si me están entendiendo qué dudas tienen. Es bueno que tengan presente eso. Si me están escuchando, jóvenes, si estamos allí, Sí, señor. Instructor, hay varios compañeros pidiendo acceso a la reunión. pero es que ingresan directo, pues que yo no sé por dónde están ingresando, sí. Esperen un segundo, voy a dejar de compartir. Pero es que ellos ingresan directo. Yo no, yo no le estoy dando ingresos, mire que están ingresando. Ellos de pronto considero que ellos no, ¿por qué enlace es que están diciendo ellos? Si ingresan directo, ellos ingresan directo, ya todos los permisos los quité, sí, ellos ya ingresan directo. Usted le puede decir a ellos, mi estimada aprendiz, muchas gracias por la información, que pueden ingresar directamente, o de pronto ya ingresaron, porque aquí ya tenemos conmigo, son 12. Entonces, para que lo tengan presente, ellos ingresan directo. Ahí, ya me salí de allí. Por favor, me informan si nuevamente nos ubicamos ahí donde está la variable demográfica. Sí, señor. Ya se ve la diapositiva. Muy amable, estimada aprendiz, por la información y por confirmarme. Entonces, miramos que ya tenemos esos dos tipos de variables. Jóvenes, ¿por qué les repito esto? Porque, o sea, yo sé que ustedes son juiciosos, pero lo que quiero es que ustedes tengan presente esos dos tipos de variables, porque cuando vamos a hacer la conformación de base de datos, esto hay que tenerlo presente, ¿cierto? Y también los voy a invitar, por favor, de que lean los contenidos que tenemos ahí en la guía. Ahora, miramos que aquí vamos a hablar de dos tipos de variables. Vamos a hablar de las psicográficas y las conductuales. Entonces, miramos que nosotros cuando nos referimos a las variables psicográficas, hacemos referencia directamente a la personalidad, ¿cierto? Al estilo de vida que tiene cada una de las personas, a la conducta, ¿cierto? Que tiene cada una de las preguntas. Nosotros tenemos que tener presentes, jóvenes, de que cada persona puede tener características psicográficas totalmente diferentes, distintas. Cada individuo tiene una característica totalmente diferente. Ahora, antes de yo avanzar con las variables conductuales, nosotros tenemos que tener presente que en un mercado que existe tanta cantidad de individuos, y cuando hablo de individuos, están revueltos, porque tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos adolescentes, tenemos jóvenes adultos, tenemos personas de la tercera edad, ¿cierto? Ahora tenemos personas que por condiciones religiosas también visten de otra manera, también tenemos mujeres, tenemos hombres, hombres que son hombres, hombres que son mujeres. Entonces miremos que cada uno de ellos, me disculpan lo que estoy diciendo aquí,
pero tenemos que saber reconocer los comportamientos de cada individuo, de su género, porque hacia allá es que aplica el mercadeo. Nosotros no podemos ser ajenos a la libertad de género de cada quien. Entonces, nosotros desde allí es que tenemos que conocer qué tipo de cliente es, ¿cierto? Para poder conformar la base de datos, así nosotros podemos prospectar qué tipo de estrategias vamos a utilizar. Le, re- le respondo, perdón, les pregunto y, ay, la palabra es mejor. Yo digo mucho una palabra que es marketing. ¿Qué estrategias de marketing vamos a utilizar? Porque por medio del marketing nosotros dinamizamos y buscamos las estrategias, bien sea de publicidad o cualquier otro tipo de estrategia para poder llegar a los clientes. Entonces miramos que cuando hablamos de estas variables psicográficas es porque cada individuo tiene una conducta totalmente diferente. Cada quien tiene un estilo de vida totalmente diferente, ¿cierto? Entonces es muy fundamental que nosotros a través de estas variables psicográficas sepamos de la personalidad. Entonces, esto es muy fundamental, saber dónde vive el cliente, ¿cierto? Cuando hablamos de dónde vive la área geográfica, qué edad tiene, qué nivel de ingreso tiene, demográfica, y cuál es su conducta, cuál es su estilo de vida, psicográfica. Miramos que nos está dando herramientas para que nosotros podamos tomar decisiones y con ese motivo nosotros saber más o menos qué tipo de estrategia de marketing le vamos a llegar para que cuando nosotros lleguemos con nuestro producto, esos clientes ya tengan conocimiento de él. O sea, antes de nosotros llegar con nuestro producto, nosotros tenemos que definir dónde están nuestros clientes potenciales, que son aquellos, vuelvo y le repito, que aunque no han comprado nuestros bienes y servicios, son aquellos que tienen las características para poderlo comprar. Entonces, a esas personas que nosotros le vamos a hacer el esfuerzo del marketing, y vuelvo y repito marketing, porque el marketing involucra costo, ¿cierto? Personal, pero que ese personal al desplazarse, o si no se va a desplazar, ese influencer que nos costó tanto, que nos cobró tanto, y que él tiene, por ejemplo, unos seguidores que tienen nuestras mismas características, esa persona nos está cobrando tanto, entonces nosotros tenemos que pagarle a él porque él sí se está dirigiendo al mercado que nosotros necesitamos. Entonces, por esa razón le estoy diciendo, miren, por eso es que la gente busca a esos influencers porque ellos ya saben con qué tipo de población están trabajando, tienen unos seguidores y cuando ellos publican algo ya los seguidores lo ven y ellos más o menos saben cuál es la edad, cuál es el rango, cuántas mujeres, si son jóvenes, de por esa razón es que ellos les dan publicidad para que ellos no hagan nuestros trabajos de marketing y después ellos tengan la necesidad de adquirir nuestros bienes y servicios y nosotros más fácil podamos venderlo. Eso lo vamos a hacer nosotros aquí. Vamos a conformar una base de datos para identificar cuáles son nuestros clientes potenciales y en ese sentido nosotros hacer un trabajo de marketing para poder dar a conocer nuestro producto y después de que hemos a conocer nuestro producto, que es un costo que tenemos, porque sabemos que la publicidad prácticamente no se hace gratis. El único que nos hace publicidad gratis es el cliente, pero cuando es bien atendido, porque cuando es mal atendido nos echa 10. Entonces, en este sentido, o más, entonces en este sentido, miramos que la publicidad o todo lo que tiene que ver con trabajo de marketing, imagen de la marca, el producto, todo tiene unos costos adicionales. Entonces, nosotros tenemos que saber a qué tipo de cliente le vamos a llegar para que una vez esos clientes realmente lo prospectemos, nos escuchen el producto ya pueda llegar al área y ya los clientes tengan un conocimiento previo. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes tengan la importancia de saber realizar la conformación de una base de datos para poder segmentar el mercado. Y miramos que también tenemos unas variables conductuales. Miramos que las variables conductuales es muy fundamental porque ese tipo de variables lo que nos va a permitir a nosotros tener presente es que los clientes, qué nivel de conocimiento tienen ellos sobre el producto o sobre el artículo que efectivamente ellos están realizando. Entonces miramos que hay clientes que se dedican solamente a un solo uso, a un nivel de uso, hay niveles que compran una sola marca, una sola línea. Entonces nosotros a través de ello, de la parte de conducta, nosotros ya sabemos cuál es el comportamiento de compra que él tiene, cuál es la respuesta que le podemos dar a nosotros sobre nuestro producto. Entonces miramos que cada uno de estos productos, tanto las variables geográficas, las demográficas, las psicográficas y las conductuales, son muy fundamentales, pero para ello nosotros también tenemos que tener presente que existen unas técnicas de recolección.
Y esas técnicas de recolección son muy fundamentales porque son las que nosotros vamos a diseñar de acuerdo a la necesidad y al tipo de información que vamos a levantar si efectivamente la aplicamos. Pero como les informé, existen muchas. Yo les informé de la encuesta, la entrevista y la observación, pero también existen muchas técnicas de recolección de datos para que nosotros podamos tener presentes. Bueno, aquí ya están las técnicas, yo me la adelanté. Miramos que yo le hablé sobre las técnicas de recolección de datos. Miramos que después de que nosotros hagamos, en este caso, cada uno de los procesos y sepamos qué vamos a investigar, nosotros tenemos que definir qué técnicas de recolección de datos vamos a utilizar. Aquí le estoy mencionando nuevamente, le repito, tres, pero existen muchas técnicas y espero que ustedes cuando estén realmente leyendo, nos permitan a nosotros, ustedes puedan tener y puedan ampliar más su nivel de conocimiento. Entonces miramos que lo que nosotros buscamos es realizar una base de datos para poder identificar eh, clientes potenciales y saber qué datos vamos a poder buscar para poder identificarlo. Hacia allá es que se busca. A pesar de que esta actividad de aprendizaje número 2 no nos está informando qué tipo de productos vamos a trabajar, pero ustedes también en su imaginario pueden tener presente un tipo de producto. Yo no les voy a decir a ustedes que traen con calzado, con ropa para vestir, porque es muy amplio, porque cuando hablamos de ropa para vestir también tenemos que segmentar, porque recordamos que existe para niños, para hombres, para mujeres, para adolescentes, para mayores. Entonces miramos lo importante que es segmentar el mercado para que nosotros sepamos a qué nivel de población le vamos a llegar. Entonces yo quisiera saber, antes de presentarles los otros documentos que le tengo aquí, quisiera preguntarles si me entendieron ese refuerzo que les traje ahí, porque ahora les vamos a explicar cuáles son las actividades que vamos a realizar. ¿Se les tienen algún tipo de duda, mis estimados estudiantes? Bueno, muy bien. Bueno, No, entonces, entonces después de que ustedes ya contextualizaron, que entre otras cosas le informé que es muy corto, de ustedes queda ya que tengan que complementar con la lectura, vuelvo y les repito, yo les voy a traer, o sea, porque la iniciativa mía es contextualizarlo. Lo ideal es que yo les arrancara primero de la guía de aprendizaje, pero no, la guía de aprendizaje nos quita tiempo y eso ya la tenemos nosotros allí, pues yo considero que más fundamental era la parte conceptual. A pesar de que la guía de aprendizaje es un documento que nos va a orientar sobre las actividades que vamos a realizar, también debemos de ubicarnos en ella. Yo sé que ustedes ya saben ubicarse, pero en mi función está, jóvenes, y hasta el cansancio, siempre les voy a mostrar cuáles son las rutas para que ustedes puedan identificar directamente las actividades a realizar. Siempre. Yo creo que esa es mi función y hasta cuando ustedes no se vuelvan técnicos en este proceso, no lo voy a dejar hacer porque ustedes puedan tener mucha voluntad de hacer la actividad de aprendizaje, pero si no se ubican en la guía, les aseguro que van a tener dificultad. Entonces, en este sentido, les recuerdo que nosotros estamos en la fase de proyecto análisis. Esta es la fase de proyecto que nosotros hemos avanzado y la que efectivamente vamos aquí. Entonces, yo les recuerdo que esa fase de proyecto, nosotros estamos en la competencia técnica, que es aquella que le dirige el instructor quien les habla, Kevin Cuesta, y esa competencia se llama prospectar clientes de acuerdo con los segmentos y objetivos y estrategias de las ventas. Hasta allí vamos bien, miramos que nosotros hemos trabajado esas competencias. Estas son competencias claves, son otros docentes que ustedes van a tener. Este es matemática, ¿cierto? Este es informática, este es inglés. Entonces, en su momento, cuando realmente a ellos se les presentan, ellos les deben de hacer lo mismo que yo estoy haciendo, para que ustedes no vayan a tener confusión. Ahora, estos resultados de aprendizaje son de mi competencia técnica. Entonces, miramos que está diciendo, ojo, el resultado de aprendizaje de la competencia técnica del profe Kevin es esta, pero los resultados de aprendizaje son estos dos. Estos que están acá son de las claves, ¿cierto? O sea, de estas que están acá. Pero los míos son estos. Miramos que nosotros tenemos un primer resultado de aprendizaje que es seleccionar los criterios para la caracterización de clientes potenciales de acuerdo con la segmentación del mercado. Esta es la competencia que nosotros estamos desarrollando. Miramos que estamos hablando segmentación de mercado. Seleccionar
los criterios para la caracterización de los clientes potenciales. Mire, ustedes ya saben quiénes son los clientes potenciales. Ya saben quiénes son los clientes potenciales porque yo se lo he repetido más de 3 veces aquí. Son los clientes que aunque no han comprado nuestro producto, tienen las características de comprarlo. Y sobre esos clientes que nosotros vamos a trabajar, los vamos a identificar a través de una segmentación de mercado. Entonces, como esta es la primera actividad de aprendizaje que nosotros tenemos a ver, vamos a definir qué nos trae. Yo les recordé que estas competencias son claves, a mí no me competen, se les competen a los otros docentes. Les informé que esta guía dura 336 horas, es la primera guía, pero está dividida en técnicas, que es la que me compete, que son esto lo vamos a tener nosotros 192 horas, y los profesores claves, que son varios, 144 horas. Yo les informé, allá vi matemática, informática e inglés. Entonces miramos que aquí tenemos la presentación. Esta presentación habla de todas las competencias que están aquí. Cada párrafo se refiere a una. Mire que esto habla de inglés, la otra habla de crecimiento, mejor dicho, o sea, habla de todas las competencias que tenemos allá arriba, como para que poco a poco vayamos teniendo la ubicación. Pero yo quiero ubicarme directamente en la mía. Mire, 3, formulación de actividades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces miramos que la primera actividad es la 3.1. Recordemos que cuando hablamos de 3.1 hacemos relación a la competencia, aquí a la prospectar clientes de acuerdo con la segmentación de mercado, pero esa competencia nos trae la primera actividad de aprendizaje. Esta ya la hicimos. Recordamos que esta ya la hicimos, que esta es la que tiene el cuestionario, no nos vamos a quedar en ella. Y en esa actividad de aprendizaje nosotros tuvimos como referencia los contenidos de nichos de mercado, el capítulo 1, 2 y 3. Ustedes recuerdan que yo les hice a ustedes un quiz también, les dije que no era calificable, se los envié para que ustedes efectivamente les fuera bien, les sirviera. Después la evidencia de aprendizaje es el cuestionario, miren lo que aquí está, de clientes. Ese cuestionario ya lo tuvieron que haber terminado. Y aquí tenemos los criterios, que eran 60 minutos, todo eso. Hasta aquí quedamos. ¿Por qué lo digo? Porque muchos estudiantes estuvieron preguntando, profe, pero con el profe Kevin apenas estamos en el cuestionario, ¿cierto? Sí, estamos en el cuestionario, que era apenas hasta hoy. Ahora miramos que tenemos una segunda actividad. Recuerden que la actividad de aprendizaje, miren que es la 00, actividad de aprendizaje 1, AA es actividad de aprendizaje. Pero miren que tiene el mismo código de la competencia. Voy a decir la 1033 como para no mencionar los otros códigos. Y en este sentido, miramos que si cogemos, miramos que es la 1033, es porque esta actividad de aprendizaje también se desprende de la competencia del profesor. Y Dios mío, me quedo sin aire, de la competencia técnica. Y miramos que en este sentido es la actividad de aprendizaje número 2. Aquí los voy a colocar de verde para que nos podamos ubicar. Miramos que la actividad de aprendizaje número dice, recopilar información en base de datos teniendo en cuenta los clientes potenciales. Miramos que esta actividad nos dura 24 horas. El material de formación todavía sigue siendo nichos de mercado. Pues ustedes preguntarán, profe, pero ¿por qué nichos de mercado? Porque recuerden que nichos de mercado lo dividimos en dos. En la primera parte para el cuestionario, solamente teníamos que leer los capítulos 1, 2 y 3. Ay, disculpa. Qué pena. Tenían que leer los capítulos 1, 2 y 3 y nos quedaron otros capítulos pendientes, que es el 4 y el 5, que es lo que tiene que ver con esto. Pero el 3 también tiene que ver aquí porque el 3 habla sobre segmentación de mercado, el capítulo 3. Entonces miramos que identificación de hechos de mercado, el capítulo 4 y el capítulo 5 lo leen y miramos los que nos trae la evidencia. Esto es lo que yo les quiero que me presten atención, la evidencia de aprendizaje número 2. Entonces miramos que es una evidencia de desempeño. Miren, evidencia de aprendizaje número 2 dice, demuestra la conformación de base de datos de tipos de clientes, ¿cierto? En este caso, tenemos que identificar los clientes que potenciales.
no, él nos dice, en este caso, una introducción. Miramos que esta guía está tan bien diseñada que nosotros desde que nos ubiquemos bien y podamos entender y leamos con cuidado, él nos va a indicar, nos va a dar la trazabilidad, cómo iniciamos y nosotros cómo finalizamos nuestra actividad de aprendizaje. Ya queda de parte del instructor que nos muestre la ruta, cómo nosotros vamos a diseñar la entrega. Entonces miramos que aquí en este caso dice la actividad de aprendizaje número 2, dice, para la elaboración de esta evidencia se debe realizar una recopilación de datos, digamos, muy bien estoy informando, ¿qué se va a realizar? Una recopilación de datos en torno a la caracterización de los clientes. Esa recopilación de datos, ¿qué tiene en función? Ah, profe, lo que necesitamos es en función de caracterización de los clientes. Dice, para ello, puedo utilizar cualquier método de recolección de datos. Yo les informé sobre los métodos de recolección de datos. No les voy a decir que nos digan aquí, pero yo sé que ustedes saben que es la entrevista, es la encuesta, ¿cierto? Lo que yo les informé, miramos cualquiera de los métodos de recolección de datos podamos realizar. ¿Para qué? Para recopilación de estos datos. ¿Y estos datos para qué son? Para la caracterización de los clientes. ¿De acuerdo? Expuesto en el componente formativo, lo que yo he dicho, lo que les he expuesto, lo que les he mostrado, y que más adelante para su producto, o sea, les puede servir, qué pena que no les dije directamente, sino que lo suspendí, y que efectivamente eh, se adecue en este caso hacia su producto. Miramos que cuando nos informa que se adecue a su producto es porque nos está dando la libertad que nosotros hagamos una segmentación de mercado, pero que trabajemos en un producto X. El producto X no sé cuál es, ese producto Y no sé cuál es, pero la idea es que si ustedes tienen más o menos una idea sobre qué tipo de productos van a trabajar, ustedes, bueno, vamos a hacer la segmentación de mercado con este tipo de producto a ver. Entonces miramos que está abierto, ¿cierto? Las preguntas a tener en cuenta son las siguientes. ¿Dónde? En la caracterización. Ojo, ojo. Miramos que tenemos dos tipos de preguntas aquí en esta actividad de aprendizaje. Tenemos unas preguntas de identificación del cliente, ¿cierto? Tenemos una pregunta, colocámosla aquí en verde, que miramos que nos preguntan cuál es la edad. Yo consulto, de acuerdo con los datos que, voy a hacer una pregunta aquí, de acuerdo con los datos que nosotros hablamos, perdón, de segmentación de mercado, que hablamos que existen cuatro variables, ¿cierto? Que son geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Cuando preguntamos sobre la edad a una persona específica, ¿en qué parte, en cuál de las cuatro variables de segmentación de mercado nosotros vamos a ubicar la edad? Pregunta, ¿qué me colabora con la respuesta? Esa es demográfica, profe. Demográfica, muy bien, muy bien. Miramos que es demográfica. Yo si le pregunto, ¿dónde vive? Esa sería geográfica. Geográfica, ¿sí? O sea, hacia allá es que yo estoy apuntando para que ustedes con el tipo de, de, de pregunta, nosotros vamos ubicándolas de acuerdo a las variables. Entonces miramos que estas preguntas, muchas gracias al aprendiz por responderme asertivamente cada una de las preguntas, noto que me está entendiendo y eso me satisface. El aprendiz, ¿cómo se llama, por favor? ¿El nombre? Julián Andrés. Julián Andrés, muy amable Julián Andrés. Entonces miramos que las preguntas que nosotros vamos para identificar del cliente es cuál es su edad, sexo, hombre o mujer, cuál es su trabajo u oficio. Ojo, está diciendo cuál es su trabajo u oficio. No está diciendo dónde trabaja. ¿De acuerdo? Ahora más adelante vamos a mirar cuáles son las características. ¿Dónde trabaja? Aquí ya es diferente.
qué cargo desempeña, cuál es su nivel de educación. Entonces miramos que cada una de estas preguntas nosotros la tenemos que ubicarla de acuerdo a las 4 variables que existen, perdón, para la segmentación de mercado, teniendo en cuenta las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Están aquí. Pero, profe, nosotros cómo la ubicamos mejor, jóvenes, dando lectura y apoyándonos en los documentos. Valga la redundancia, voy a decir, apoyándonos en los documentos de apoyo. Debemos de apoyarnos. Yo sé que redundé, por eso antes le dije. Debemos de apoyarnos porque si no leemos, les aseguro que no vamos a entender muy bien esto. Y esto nos va a servir mucho, jóvenes. Entonces miramos que esta es una pregunta, no nos vamos a leer todas como por cuestión de tiempo. Miramos cuál es el nivel de educación. Este tipo de preguntas que efectivamente están directamente relacionadas con identificación del cliente terminan aquí. ¿Sí? ¿Cuáles cuáles medios utiliza como medio de información? Aquí los tienen, terminan allí. Ahora existen otro tipo de preguntas que son las del comportamiento. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Y cuáles son sus hábitos? Entonces, profe, pero para esa recolección de datos, nosotros ¿cuántas muestras vamos a sacar? Jóvenes, así de sencillo. ¿Y cómo nosotros vamos a coger la información? Jóvenes, ustedes deciden si se van a territorio, si llaman, si cogen los vecinos. Queda, ustedes son los que deciden, ¿sí? ¿Qué tipo de van a trabajar? ¿De acuerdo? ¿Qué CES van a trabajar? Porque recordemos que vamos a identificar los clientes potenciales. Ahora, recuerden que ustedes dijeron aquí dice, ¿cierto? Que más se adecua a su producto. Si yo voy a vender zapatos, calzados o tengo un imaginario, hacer una segmentación de mercado para trabajar con personas de 17 a 25 años, entonces yo excluyo a los pelados de 9 porque sé que no hacen parte de nuestro espectro de comercio. Entonces, ustedes son los que se van a identificar con qué tipo de producto, no les estoy diciendo qué tipo de productos van a trabajar, pero tienen que tener un imaginario con qué tipo de producto van a hacer ustedes esa encuesta para que así mismo ustedes seleccionen al personal que quieren identificar. Ahora, profe, ¿cuántas muestras nosotros tenemos que hacer, jóvenes? Fácil, fácil. 10 muestras. 10 muestras vamos a realizar. ¿Sí? Esta es la estructura, ¿sí? De la encuesta. ¿Ves? Esta es la estructura para que nosotros podamos levantar la línea base. Estas son las preguntas. 10 muestras, ¿cómo lo hacemos? Ustedes miran cualquier método de recolección de datos. Le acabé de informar los métodos que existen. Después, ojo, después de que nosotros realicemos los 10 procesos, mira dónde nos lleva. Una vez, una vez realizada la caracterización, ¿cierto? Hicimos la caracterización de las preguntas, organice las variables, ojo, más frecuentes en una tabla como la siguiente. Está diciendo no está diciendo que debe ser esta. Yo sé que ustedes son muy buenos con el Excel y con todo eso. Ustedes pueden diseñar una tabla bien elegante, bien atractiva. Pero en estas variables, recordemos que es para la segmentación del mercado, nosotros vamos a colocar las más frecuentes. Teniendo en cuenta el 100% de las personas que nosotros tuvimos, que ese 100% son las 10, cuántos hombres, mujeres, cuántos hombres fueron, si todos fueron hombres, eso son ya, ya es decisión de ustedes. Entonces, ustedes me la van a organizar allí. Ah, bueno, profe, suena muy bien, la verdad sí es que hasta ahora voy entendiendo, pero ¿cómo, profe, usted tiene algún lineamiento para que nos pueda orientar cómo nosotros hacemos las variables más frecuentes? Yo le respondo, sí, mis estimados aprendices, lo tengo. Entonces, yo les informé que yo me había puesto en la posición también de aprendiz y yo hice mi trabajo y hice mi segmentación, ¿sí?
Por favor, me informan, mis estimados aprendices, si están observando un Excel que les estoy proyectando allí. Aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. profe, sí, sí se ve. Ah, bueno, es que en su momento creí que se había caído la... Ya vamos a terminar, tranquilos. Entonces, miramos. Si ustedes prestan atención a este Excel, que entre otras cosas lo hice plano, pero la función mía es mostrarles más o menos cómo lo realicé para que usted, yo sé que usted lo hace mejor. Usted tiene mucho manejo de este sistema Excel y todo ello. Yo confío mucho en mi juventud. Entonces miramos que aquí tengo número de encuesta. Yo les dije que eran 10, ¿cierto? Precisamente el profe también hizo 10. ¿Sí? En este sentido, miramos las preguntas desde sexo. Tenemos sexo, nombre, edad. Bueno, el nombre no estaba ya entre las preguntas, pero yo lo puse. Sexo, nombre, edad, trabajo u oficio, cargo, nivel de educación, nivel de ingreso, dónde vive, medios de información. Bueno, aquí están las preguntas. ¿Sí? Voy a coger como ejemplo a una sola, en este caso a la mujer que está aquí. Vamos a coger dos. Vamos a coger a María, vamos a coger una mujer y vamos a coger un hombre. Como ejemplo, ¿de acuerdo? Para que tengamos presente, para que no los cojamos todos. Como este es un común, es un común denominador para todos, no vamos a coger los 10, sino es que vamos a mirar cómo el profe Kevin fue que hizo esa recolección de datos. Entonces, vamos a hablar con el número uno. Tenemos mujer, María, edad 35 años, muy bien. Ya ustedes saben qué tipo de ya saben ustedes cuando hablamos de edad, que esa pregunta la hice, ¿dónde vamos a ubicar esa parte? No les voy a preguntar, pero ya lo deben de saber porque el estimado estudiante Juan nos informó y nos dio una buena respuesta asertiva. Entonces, miramos que tenemos edad, tenemos trabajo u oficio, lo que él hace, la actividad, tenemos cargo. O sea, que esta señora, yo le hice la, la encuesta y me enteré, bueno, que se llama María, que tiene 35 años, miren que es docente, wow, qué bien, de escolar. Lo más probable es que como es docente, de pronto me compra zapatos, porque los docentes no se dan con el mismo zapato toda la semana. Y también ellos como no utilizan uniforme algunos, pues también les puedo ofrecer mi ropa adecuada para su actividad. Miramos que ahí vamos identificando. Ah, pero tiene un buen, ella trabaja, es docente escolar, bueno, claro, es maestra de primaria, educación superior. No vamos a preguntar exactamente cuánto gana, hay un rango de 2 a 4 salarios mínimos legales vigentes. Miren, estos barrios los puse yo. Estos barrios son urbanos. Yo les informé que yo vivo en este momento en Quibdó. Estos barrios son urbanos, son de Quibdó. Entonces, es muy bueno saber también el área. Cuando hablo de barrio, ustedes saben en qué lugar lo ubican, en la parte de la segmentación. ¿Sí? Miramos que la persona utiliza medios de información, redes sociales. ¡Wow! ¡Qué bien! Ya me di cuenta que ella utiliza esto y esto, utiliza redes sociales. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, que también me sirve. Le gusta el área de interés de ella, le gusta hacer cursos de pedagogía, le gusta el viaje, le gusta tener lectura. Los desafíos es que ella quiere balancear la vida laboral y la familiar. Creo que más tiempo le quita la parte laboral. Entonces, los desafíos que ella tiene es eso. Y los hábitos, mira que le gusta revisar redes sociales, leer libros antes de dormir. O sea, es una mujer que se documenta y prácticamente tiene acceso a todas las redes sociales y le gusta leer. O sea, que cualquier método de marketing que nosotros vamos a utilizar para ella le puede llegar y le podemos generar ya la necesidad del producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer. Ahora, vamos a hablar con este señor. Se llama Carlos Mena. Miramos que esta tiene 35 años, muy joven. Carlos tiene ya 62. La vida laboral de pronto no la tiene tan activa. De lo más, mire que ya está pensionado. No había ni recordado que era pensionado. Miramos que ya la vida debe tener fuerza laboral, pero ya está pensionado, ¿cierto? Miramos que es hombre, ya saben que este es el nombre, tiene 62 años,
Pensionado, cargo no aplica, recordemos que está pensionado. Él estudia hasta la primaria, 2 a 4 salarios mínimos, vive en una parte central, urbana. A él, a diferencia de la profe, miramos que a él le gusta radio y televisión, a la profe le gusta redes sociales. Ya vieron que cada quien tiene una conducta diferente. O sea que nosotros tenemos que identificar nuestros posibles clientes potenciales para mirar nosotros cómo le vamos a llegar a través del marketing. Los trabajos de marketing que yo hago con esta profesora para poderle vender mi producto no son los mismos que hago con este señor. Entonces miramos la importancia de la segmentación de mercado. ¿Sí? Miramos que el interés, él se dedica a su jardinería, mientras la profe se dedica a hacer cursos de pedagogía y a viajar. Ah, bueno, profe, como le gustan mucho los viajes, yo le puedo vender unos bolsos. Los bolsos son así, así, así. Y miren que son las últimas tendencias porque las niñas de 35 años lo utilizan. Se les va metiendo uno por allí porque ya conocemos, ya sabemos de la segmentación de mercado. Miramos que también él dice que los desafíos son los costos elevados a los medicamentos. Me imagino que debe tener algún tipo de enfermedad. Y aquí los hábitos que él tiene, él ve el noticiero del mediodía y cuida sus plantas. Claro, es una persona ya mayor de edad. Y lo que yo les quiero enfatizar a ustedes jóvenes, mis estimados estudiantes, es que miramos que cada persona, de acuerdo con su área, de acuerdo con sus expectativas de vida, como la ha desarrollado, tiene unos comportamientos directos totalmente diferentes. Pero hay unos clientes que así como de pronto no tienen el interés de comprar nuestro producto, sí puede ser un objetivo para nosotros poder vender o hacer un buen marketing y ellos los puedan consumir. Entonces nosotros, por medio de esta segmentación, nosotros vamos excluyendo. Es como nosotros coger una torta y dividirlo en trozos, ¿cierto? Una torta o una pizza y dividirlo en trozos. Esa es una segmentación. Nosotros solamente cogemos el trozo o la pizza que más nos interese. Así mismo vamos a trabajar nosotros con la segmentación de mercado después de que nosotros hagamos este levantamiento de datos. Y miramos, mis estimados aprendices, de que esto es una constante para todos. Pero les informé que no era necesario leerlo. Aquí lo tenemos todos, hasta 10. Miramos que tiene 31 años, bueno, etcétera, etcétera. Ahí tenemos toda la respuesta porque recordemos que la respuesta es la misma para todos, la pregunta, perdón, son la misma para todos, y ahí concluyo. Ah, bueno, profe, pero entonces, después de que usted tenga esos 10, ¿usted cómo hizo para colocar las variables más frecuentes? Bueno, aquí están. Voy a colocarle esto más grande para si tiene algún tipo de celular, lo puedan observar mejor. Entonces vamos a hablar de las variables demográficas. Vamos a hablar de las variables demográficas. Un segundo. Miramos que las variables demográficas de las personas encuestadas, ¿cierto? Miramos que de los 7 encuestados tienen de 25 a 55 años, o sea que están en edad productiva, o sea que laboran, ¿cierto? Si laboran, de pronto consumen, les gusta viajar, les gusta vestir, ¿cierto? Miramos que aquí nos dio una información. ¿Cierto? Nos está diciendo también de los 10, 5 son hombres y 5 son mujeres. ¿Sí? Nos dice que el segmento más grande sobre el nivel de ingreso, ¿cierto? Son las personas que se ganan un salario mínimo legal vigente, seguido, seguido de las personas que se ganan de 2 a 4 salarios mínimos legales vigentes. Aquí nos dio otro dato, nos dieron otro dato. Dice, el nivel de educación, ¿cierto? El nivel de educación predominó, en este caso, primaria, secundaria. Dice, de los cuatro encuestados, 4, en este caso, de los 4 encuestados, 4 tienen secundaria y en este caso, 4 tienen posgrado, nivel superior. Ah, son unas personas que les gusta la lectura. Pero miramos que estas preguntas nosotros vamos colocando los datos más frecuentes y los vamos reorganizando de acuerdo a su nivel.
Miramos que estas preguntas son demográficas y como son demográficas, la ubicamos allí específicamente en su lugar, teniendo en cuenta las preguntas que se orientan a esta segmentación de mercado. Luego vienen las geográficas, lo que habla específicamente de la ubicación, ¿de acuerdo? Miramos que cuando hablamos de geográfica, hablamos de la ubicación de área, de territorio, parte urbana. Entonces, nos dice, de la ubicación geográfica urbana, el 70% de ellos, de los encuestados, viven en la parte urbana y el 30% en la parte rural. Ah, bueno, o sea que todos están aterrizados en una parte urbana de acuerdo al espacio que nosotros tengamos. Ah, estos son los barrios de la parte urbana y estos son los que están en los corregimientos de la parte rural. Que para que tengamos claridad cuánto están en el corregimiento y cuánto en la parte urbana, dónde están ubicados. El tipo de vivienda, el 70% vive en zona urbana, como le acabé de decir, y el 30% vive en zona rural. Miramos que esto es geográfica, ¿cierto? Variables geográficas. Ahora vamos a mirar las variables psicográficas, ¿cierto? Miramos, nivel de educación, la mayoría tiene secundaria o educación superior de los 6 encuestados, ¿de acuerdo? El interés más común entre ellos es capacitación, que son 3, y otro que le gusta ver noticias, y las noticias temas locales, que son 4. Miramos que también en las variables psicográficas nos están dando una información muy importante. Y los desafíos más comunes orientados, algunos tenemos financieros, que es pagar estudios, ahorrar. Ah, pero es que a ella le gusta ahorrar. O sea que si a ella le gusta ahorrar, probablemente le podemos vender un producto, que este producto tiene las mismas características de que el que ella viene consumiendo hace años, pero el de nosotros es más económico. Entonces ella también puede ser de que efectivamente le gusta ahorrar. Ah, bueno, pero si la persona que se gana un salario mínimo, el producto que nosotros ofrecemos de pronto no le va a no lo va a poder cubrir, le podemos ofrecer créditos. Miramos que también nos da a nosotros una opción de venta. Entonces, miramos que nosotros tenemos que tratar de identificar de que con la organización de cada uno de ellos nos dan valores agregados para toma de decisiones. Nosotros, ¿cómo le vamos a llegar a esas personas, a esos clientes que probablemente nos pueden comprar los bienes y servicios? ¿Cómo le vamos a llegar? ¿Con qué estrategia de mercado le vamos a llegar? ¿Con qué marketing? Después de que tengamos el marketing que sea tan impulsador fuerte, llegamos con los productos. Oye, hay unos marketing que son tan fuertes que no han llegado y la gente está en la espera. El mismo día que se lanzó, ese mismo día se agotan por los buenos trabajos de marketing que hace. ¿Cierto? Entonces vamos con los conductuales. ¿Qué medio utiliza? Miramos que los medios de información, en este caso, los más frecuentes son WhatsApp, redes sociales de los 8 encuestados. Ah, qué bien, excelente. Redes sociales y WhatsApp, por ahí también podemos buscar y hacer una estrategia de marketing. Y los hábitos que ellos tienen, revisar redes sociales, WhatsApp, escuchar radio, uy, 9 encuestados, muy alto. Entonces nosotros miramos cuáles son las estrategias de que podamos realizar para poder llegar a estos clientes, que son los clientes que nosotros identificamos que probablemente sí nos pueden vender nuestro producto o servicio. Entonces, mis estimados aprendices, nosotros después de que miramos que organizamos las variables más frecuentes, jóvenes, terminamos la actividad. Esa actividad la terminamos, ahí se finaliza. Se finaliza la actividad 2, la actividad de aprendizaje número 2. Entonces miramos que aquí finaliza. Estamos aquí, finaliza allí. Y aquí vienen los criterios, cómo enviarlo, pero ustedes ya saben cómo lo van a enviar y dónde lo van a enviar. ¿De acuerdo? Esta actividad que viene aquí es la número 3, la que se apertura el próximo viernes. Yo vuelvo y les explico qué vamos a hacer, que ya miramos que ya no es nicho de mercado, es prospección de clientes, los materiales a consultar y esta es otra actividad de aprendizaje. Pero ustedes
Hasta aquí me tienen que hacer la actividad número 2. Profe, ¿y cuánto tiempo tenemos para esa actividad? Jóvenes, una semana. Hasta el viernes 7 se cierra esta actividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo, por esa razón, o es que lo cité, por eso los tengo aquí y abro el micrófono para mirar qué dudas tienen mis estimados estudiantes. Los escucho. Profe, Juan buenas Montenegro, noches. Juan Montenegro levantó la mano primero, después a la Luz Flores. Juan, Muchas gracias. Buenas noches primero. Eh, para decirte que eso de la encuesta, yo ya lo hice, yo miré la guía y miré pues las preguntas que habían, que era como nombre, edad y eso, lo hice con un formulario de Google. Y ese formulario de Google lo conecté con un Excel para que me automatizara todo, es decir, no tener que yo hacer nada a mano y ya tengo el Excel con la encuesta, o sea, solamente me tocaría acomodar ya, sí, eh, lo que es conducto gráfico, demográfico y el otro, sí. Y enviar ese Excel, ese es el Excel que toca subir a la actividad de aprendizaje número 2, ¿sí? sí, claro. Sí, muy bien. Miren que usted tiene, miren usted, no les digo que ustedes manejan mejor eso que mi persona. Eso, mira, es prácticamente eso, estimado Juan. Sí, soy el instructor para confirmar eso, muchas gracias. Sí, era eso, muy bien. Luz Flores, Buenas noches, Drew. buenas noches, Este, ¿cómo estás? una preguntita. Yo esta actividad que usted está diciendo ahorita, pues yo, ¿qué le digo? Yo ya tengo realizada pues la mitad, ¿sí? Con los pasos que usted está diciendo, exactamente. ¿Sí me entiende? Con todo lo que usted dice. Pero usted dice que hasta el viernes, y si la tengo antes del viernes, la puedo mandar. También, sí, sí, es que el viernes es cierre, es el último día. Si usted la puede montar hoy, la puede montar hoy. Pero otra preguntita, mira, yo ya tengo una evidencia ya montada, no sé si no, usted no la ha visto y no me la ha calificado. No, no, sino es que yo no la podía calificar porque aún todavía no le había dado a ustedes esta Ah, clase. bueno, ok, era eso yo. Bueno, muchas gracias. Listo, muy bien. Jóvenes, ¿algún tipo de duda? Bueno, les informo que para mañana les voy a compartir al WhatsApp este video ya grabado, ¿de acuerdo? Voy a tratar de enviárselo de hoy a mañana, en la mañana. Y espero que para la próxima semana, el 7 que se cierre la actividad, ya todos me hayan montado la actividad de aprendizaje número 2. Jóvenes que descansen, no se olviden de que ustedes son importantes y que todos los proyectos que nosotros tenemos a corto, mediano plazo, tenemos que materializarlos. Dios le bendiga y buenas noches. Amén, Igualmente. igual instructor. Muchas gracias. Bueno, que estén muy Buenas bien. noches, Martina. Que descansen. Bendiciones. Un abrazo. Que siga mejorando.